Verso 50 dice: Dios tiene siempre misericordia de quien lo reverencia. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos. Como que dice, Dios tiene misericordia de quien se dispone. Dios tiene misericordia de aquel que se humilla delante de él, que era ella. Dios tiene misericordia de aquel, dando un ejemplo, que Dios atiende a aquellos que se disponen a servirle con humildad a él. También dice en el 51, actuó con todo su poder, destrozó los planes de los orgullosos. Como que dice, si algún orgulloso dice, Dios me va a utilizar y por ello se quiere orgullecer y dar, pues no lo va a los orgullosos, Dios los rechaza. Dios no puede manifestarse en los orgullosos. ¿Por qué? Porque se vuelven más orgullosos. Y el plan de Dios no es hacer progresar el orgullo en las personas. El plan de Dios es destruir el orgullo en las personas, para que las personas no se valgan del orgullo, para creer que dentro del orgullo se sirve a Dios. No, a Dios se sirve en la humildad, en la mansedumbre. A Dios se sirve lo opuesto al orgullo. Entonces, por ello, ella habla de esta manera, dando a conocer lo que realmente a Dios le interesa ver en los corazones de los hombres. Verso 52. Derribó a los reyes de sus tronos y puso en lo alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despertó a los ricos con manos vacías. Veamos de esta manera. Lógicamente el ejemplo es ella y estamos tratando de entender a aquellos que se disponen a servir a Dios. Cuando ella dice que el Señor derribó a los reyes de sus tronos, está diciendo, no por ser reyes, no por ser, como podríamos decir, orgullosos, no por ser alguien reconocidos, Dios los va a utilizar. En otras palabras, cuando dice los derribó de sus tronos, no les son útiles, no sirven, sino puso en lo alto a los humildes, aquellos a que los ven con menosprecio, aquellos que no tienen orgullo, aquellos para Dios son grandes, para Dios son útiles, para Dios esos son los que andan buscando, no los orgullosos, porque los reyes normalmente por el poder y por el dominio que ejercen se vuelven orgullosos. Quiere decir que si alguien en cierta manera dice yo quiero ser rey humilde, créanme, dentro de los reinos no se puede desarrollar humildad. En otras palabras, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser presidente, yo quiero ser diputado, créanme, ahí no se va a desarrollar humildad, ahí se va a desarrollar orgullo, ahí se va a desarrollar vanagloria, admiración. Entonces no se puede, en esos puestos no se puede lograr servir a Dios. Ahora, en esos puestos donde estamos, en esos puestos donde nadie nos ve, ahí es donde se logra servir a Dios. Esos son los que busca Dios, y por eso dice que Él derribó a los reyes, como que para Él no son útiles, y los mansos, los humildes son útiles para Dios, refiriéndose primero a ella y quienes se comporten como ella. Sí, llenó de bienes a los hambrientos. Miren, normalmente nosotros tenemos que entender, la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Eso significa que un hambriento, en este caso, no de pan, sino hambriento de la palabra de Dios, del conocimiento verdadero, del discernimiento, de la sabiduría, lo llena de bienes porque le permite entender la sabiduría de Dios, porque le permite entender el discernimiento, el conocimiento, los asuntos de Dios. Lo llena de bienes que son riquezas espirituales, que posiblemente no son oro como las riquezas físicas, pero son riquezas mejores que el oro y no son físicas. Entonces, necesitamos comprender que esos bienes, por ejemplo, el que ella entendiera que Dios le iba a utilizar, el que Isabel recibiera un imposible, eso eran bienes, y no oro, no dinero, sino bienes que no se los da el Señor a cualquiera. Entonces, ella estaba exaltando lo que Dios estaba haciendo, tanto con su parienta como con ella.
Y dice, y despertó a los ricos con las manos vacías. Los ricos pueden tener comida, pueden tener millones, pero ante Dios no tienen nada. Son pobres, miserables, Apocalipsis lo dice. Entonces, necesitamos entender que no solo las riquezas físicas son interesantes. También debemos de tener intereses en las riquezas espirituales, en lo de Dios, que créanme, valen mucho más que el oro. Verso 54, ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlos con misericordia, como que dice con compasión. Él siempre ha visto a Israel de esa manera, siempre lo verá así. Y no estoy hablando de un Israel físico, digamos, el Señor está dispuesto a tratar a su Israel, hoy en día a su iglesia, la iglesia dentro de Israel, la iglesia dentro de Guatemala, de Estados Unidos. Estoy hablando de ese Israel. Y dice que siempre lo tratará con misericordia y no se olvidó de tratarlos de otra manera. Quiere decir que Dios siempre va a estar predicándote, siempre va a estar amonestándote a través de su palabra para que tú entiendas que es su forma de tratamiento con misericordia para el arrepentimiento en tu vida. Dice el verso 55, así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham, a sus futuros descendientes. Se lo dijo a Abraham y a sus futuros descendientes. Quiere decir que se lo dijo a Abraham y serás bendito, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hoy en día en Cristo Jesús son benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, y a sus futuros descendientes y su descendencia será siendo bendecida, porque ese es el plan de Dios para la humanidad. Verso 56, María se quedó con Isabel unos meses y después regresó a su casa. Cerramos acá, después ella de haber expresado su agradecimiento, su gratitud a Dios, después de haber dado a conocer lo que para ella representaba el Señor, se dispone a quedarse unos meses con Isabel y después se regresa a su casa. Realmente entendemos esta parte, cómo el Señor se glorifica y se dio a conocer, y cómo Lucas nos está relatando cosas que no vimos en Mateo, no vimos en Marcos, ahora lo vemos en Lucas. Y algo que resalta acá es que toca al Espíritu Santo. Digamos, Marcos y Mateo hablan sobre el cumplimiento de las Escrituras. En cambio acá está diciendo el Espíritu Santo, porque está diciendo el Espíritu Santo cumpliendo las Escrituras, solo que lo centran en el Espíritu Santo. Lógicamente el Espíritu Santo no va a hacer cosas recurrentes, ¿verdad? Cosas que a Él quiere hacer. No, todo lo que está pegado a las Escrituras, Él lo va a ir haciendo. Entonces, acá no dice lo que dijo el profeta, no, acá dice y el Espíritu Santo. Entonces, eso es interesante entenderlo y percibirlo. El Espíritu Santo vino a cumplir las Escrituras. Así que seguimos con la otra parte. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: «No, tiene que llamarse Juan». Le contestaron: «No hay nadie en tu familia con ese nombre». Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: «Su nombre es Juan». Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados, y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. En el verso 57 encontramos otro subtítulo y dice: nacimiento de Juan el Bautista. Dice que al cumplirse el tiempo en que Isabel daría luz,
tuvo un hijo. Digamos, él acá, o Lucas acá, está confirmando que tal como se dijo y en el tiempo estipulado, nació Juan el Bautista, lo denomina como un hijo, dando a entender que era un varón, que así como se dijo, así estaba sucediendo. En el verso 57, en el verso 58 vemos y dice que sus vecinos y parientes se fueron a felicitar cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ellos. Digamos, ellos ya habían escuchado que Isabel estaba encinta. Ellos ya sabían que de cierta manera había una promesa. Es más, sabían que Zacarías se había quedado mudo por lo mismo. Digamos, los parientes, los vecinos entendían todo ello. Pero como es normal, cuando nace el niño, parece que las emociones se sueltan más fácil, ¿verdad? Porque el niño ya nació, ya está ahí, ya es visible, todos lo quieren abrazar, todos lo quieren apretarle los cachetes, que es lo que hacemos la mayoría. Entonces acá nos está contando Lucas que llegan a felicitarse, a gozarse con ella, porque Dios había sido muy bueno con ella de concederle el hijo que ella había solicitado en oración, y el padre también. Entonces todo ello ya era una realidad y por eso la felicitaban. Verso 59 dice que a los 8 días llevaron a circuncidar al hijo y querían ponerle el nombre de su padre, que era Zacarías. Digamos, ella lleva, los familiares también van con ella a circuncidar, que era la costumbre a los 8 días, a circuncidar al niño. Eso era algo que tenían que hacer. Y al hacerlo, pues lógicamente le ponían el nombre. Lo normal era ponerle el nombre del papá o algún familiar, según ellos determinaban los padres. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Entonces, ahí como que hay un desacuerdo, podríamos decir. Porque los familiares le contestaron, no hay nadie que en su familia se llame con ese nombre, no hay nadie que se llame Juan. Digamos, tú tienes que poner un nombre según los familiares, según esto, según lo otro. Y pienso que el nombre más normal que debería llevar es Zacarías. Pero ella, no sé, aquí a este punto no sabría decirlo si ya habían hablado con Zacarías o le había escrito o algo, o el Espíritu le había hecho entender a ella. Pero ella dice, él se va a llamar Juan. Entonces, dice que, verso 62, entonces preguntaron por señales al padre del niño para saber qué nombre que debía ponerle. Digamos, trataron de ver cómo comunicarse, porque Isabel estaba diciendo un nombre, los familiares habían determinado otro nombre, porque de cierta manera era lo más, podríamos sabiamente o humanamente discernir en ese momento. Entonces el padre confirma, el padre pidió una tabla para escribir y escribió, su nombre es Juan, y todos se quedaron admirados. ¿Cómo Isabel sabía? ¿Cómo él confirma? Y cómo las familias querían y determinan que él se va a llamar Juan. Esa es la admiración. Eso es lo que ellos de esta manera se quedan así como que. Pero también como él obedece, ella obedece lo que Dios había dicho, el nombre de Juan el Bautista. Verso 64. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Digamos, al entender que esto ya era cumplido. ¿Por qué ya era cumplido? Porque ya había nacido, porque ya el niño tenía 8 días, porque él y ella se apegaron a lo que Dios mandó. Entonces ya era todo cumplido, todo consumido, todo una realidad. Y como el ángel dijo, cuando todo esto se ha cumplido, volverás a hablar. Entonces Zacarías empieza y vuelve a hablar, y lo primero que comenzó es alabar a Dios.
Digamos, él impactado, redargüido de su duda, de su incredulidad, viendo que a pesar de su duda y su incredulidad, Dios cumpliendo su propósito, y no poderlo expresar. Entonces, posiblemente pudo expresar, qué bueno, no. Lo primero que él expresa es alabanza a Dios, porque Dios le está cumpliendo su petición, su anhelo, su oración, el deseo que él tenía con su esposa, y alaba a Dios en gratitud, en humillación, en reconocimiento, en santidad, en alabanza, en glorificación, en fe, en amor, en arrepentimiento, en reconocimiento. Todo ello lo impulsa a hacerlo porque sabe que Dios ha cumplido lo que el ángel le dijo que haría. Verso 65. Todos los vecinos estaban asombrados, y toda la región montañosa de Judea se contaban lo sucedido. Digamos, todos los que estuvieron ahí, los familiares, vieron cómo un hombre mudo empieza a alabar a Dios, cómo un hombre que de cierta manera confirma lo que ahí estaba pasando, y al hacerlo, pues Dios le permite y le devuelve el habla, y empieza a alabar a Dios. Y esto era maravilloso, esto era para contarlo, esto era para no dejarlo de contar esos sucesos. Es por ello que les digo, cuando Lucas empieza a hacer la investigación, fue mucho más allá. Es probable que haya sido un familiar muy cercano, que haya visto a cierta edad, tal vez unos 15, 16 años, los sucesos, que le hayan quedado marcados también, que él haya podido contar estos sucesos, que Lucas al obtenerlo lo haya escrito, y dice que fueron sucesos certísimos, verdaderos, que se dedicó a estudiar y a recopilar según él quería transmitir este evangelio. Entonces nos damos cuenta que cada punto él lo está dando a entender, y es así como conocemos un poquito más allá de antes de Juan el Bautista. En el verso 66 dice que todos los que oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Como dice, cuando escuchaban todo esto, como el padre, la madre, siendo ancianos, como de cierta manera nace, determinan poniéndole un nombre. Y lógicamente, al ver todos los sucesos y contarse entre ellos cómo Zacarías alaba a Dios, cómo de cierta manera pues el Espíritu Santo se manifestaba en él porque mostraba su favor, su poder a él. Entonces todo eso ellos decían: ¿quién va a ser este hombre? ¿Quién va a ser este hombre? ¿Cómo es que Dios? Porque Israel entendía que el hecho de que Dios se glorificara desde pequeño hasta pues Juan creció, pues de cierta manera eso hizo que muchos creyeran en él por la forma en que lo preservó Dios a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guiando a Juan, y para lograr ser el hombre que fue, el profeta que Dios quiso que fuese. Entonces hasta acá entendimos todo esto de Juan el Bautista.